Bueno, el mensaje de hoy se titula ¿Cómo amar más a Jesús? ¿Por qué? Porque como ha dicho Marta, contando el testimonio de Lola Flores, es muy bonito conocer a una persona que ama a Jesús. ¿Sí o no? Se le ve ese brillo, pero se le ve también esa entrega, se ve que es alguien especial. Cuando conoces a alguien que ama a Jesús de verdad, genuinamente, da gusto estar con esa persona. Es una persona generosa, es una persona paciente, es una persona amorosa, servicial. Ojalá el mundo estuviese lleno de personas que aman a Jesús. Y por eso hoy vamos a hablar de esto. ¿Cómo podemos amar más a Jesús? En Lucas 7:44 se nos dice cómo. Dice Jesús, entonces mirando a la mujer, dijo Simón, ¿ves a esta mujer? Le estaba diciendo Jesús a Simón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Ya está, ¿veis? Hemos sido breves. Si esta frase la tallamos en nuestro interior, es el resumen de lo que tenemos que aprender hoy. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Hay palabras que pasan de moda. Y esto las personas cuando crecemos lo llevamos mal. Mi padre aún dice guay del Paraguay. Y digo, pero a ver, papá, esta frase se dejó de decir hace 20 años. Ya no es que hoy suene a mayor, es que suena ya al milenio anterior. Y hay otra palabra que también ha envejecido, creo que bastante mal. Y es la palabra pecado. Jesús la utiliza aquí. Dice, sus muchos pecados son perdonados, pero aquel a que se le perdona poco, poco ama. La palabra pecado también es una palabra que ha envejecido mal. Es una palabra que suena antiguo, suena afuera de este milenio a veces. Es una palabra que no usamos en el día a día, ¿verdad? ¿Quién dice cuando su hijo se porta mal, has pecado contra mí? No lo dice nadie, pero sonaría muy bien, ¿eh? Suena potente. Gracias, cuña. Laura también está siempre. Si venís en Navidad a las 4 de la mañana, aquí podéis venir siempre porque estará ya decorando, seguro. Ella también, y fue un motivo por el que Dios nos habló cuando tuvimos que decidir a qué iglesia ir con mi mujer, donde estaba yo, donde estaba ella. Uno de los motivos principales que el Señor nos habló fue porque habíamos encontrado un grupo de amigos que también era familia, que trabajaba como nosotros queríamos trabajar, con la misma dureza. Aquí hemos venido a jugar. Ya cuando estemos muertos descansaremos. Pero aquí hemos venido a jugar, ¿sí o no? Esta palabra también suena viejo, el pecado. Pero el pecado es una palabra que la Biblia menciona en la Reina Valera 621 veces. Y lo sé porque lo busqué en la concordancia y me he leído todos los 621 versículos para el mensaje de hoy. Y es una de las palabras más usadas. Dios se dice más veces, más de 4.000. Pero, por ejemplo, palabras como gracia, amor o misericordia salen unas 350 veces, cada una. En total, gana el pecado. Pero en individual, el pecado es una de las palabras más repetidas. Una palabra, por ejemplo, que también sale bastante es paz. Dios de paz, Dios de amor. Sí, pero es que fíjate la cantidad de veces que habla la Biblia del pecado. Y esto es una palabra, y me da pena, porque hablamos de armonía en el campamento. Y la semana pasada, ¿os acordáis? Laura nos obligó a hacer un... No quiero llamarlo espectáculo porque era más bien un dolor de oídos, ¿os acordáis? Los que estuvisteis el domingo pasado, que empezamos a tocar cada uno una canción diferente y sonaba fatal. El elemento más peligroso para tener armonía con Dios es justamente esta, la palabra pecado. Así que hoy vamos a usarla un montón de veces y vamos a intentar quitarle ese matiz de viejuno y precisar lo que significa, porque es una de las palabras más importantes y más... No quiero decir bonitas, pero hay palabras que tienen una fama alrededor que no les hace justicia. Cuando entiendes lo que significa el pecado realmente, amas más a Jesús. Por eso Jesús dice que como sus muchos pecados fueron perdonados, amó mucho. Entonces, si no somos conscientes de qué significa, a mí Dios me ha perdonado mucho o poco pecado. Si no sé lo que significa realmente, poco voy a entender este versículo. Así que vamos allí. Yo en mi infancia, crecí en una iglesia evangélica, no he tenido el lujo de conocer a Dios de adulto, entonces no sé muy bien qué es antes y después, pero de pequeño siempre escuché la frase, Dios
ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Lo habéis escuchado? Bueno, esa frase siempre me chirrió. Porque cuando leía la Biblia, hablaba de ladrones, hablaba de adúlteros, hablaba de engañadores. Y entonces asignaba pecados a personas y llamaba a la persona por el pecado que había hecho. Entonces decía, quizá no sea tan fácil separar el pecado del pecador cuando la Biblia está llamando al pecador según ese pecado que ha hecho. Esto es algo que tiene que significar algo más profundo. No puede ser tan sencillo. Y efectivamente, ¿cuándo empieza el pecado? ¿Cuál fue el primer pecado que sale en la Biblia? Pregunta de trivial. Más fuerte, que habéis acertado todo seguro. Adán y Eva no está mal. En esta línea temporal sí, pero hay una línea eterna que hay otro pecado antes. ¿Cuál? Bueno, antes, mal dicho. En la eternidad no hay antes, pero digamos que, bueno, ya nos entendemos. ¿Cuál fue el primer pecado que surgió en el punto de vista de Dios? La desobediencia de Satanás. La soberbia, el orgullo. Quiso ser igual a Dios. ¿Sí o no? Entonces, el primer pecado fue el de Satanás, el de Lucifer, el ángel más bonito de todos. El ángel más poderoso. Y su pecado fue similar al de Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Que si comes de esto, seréis semejantes a Dios. Así que es la misma palabra, seremos semejantes o seremos independientes de Dios. No necesitamos a Dios en la ecuación, en la armonía. En nuestro pentagrama podemos quitar a Dios. Eso es la justificación. Y ese es el momento en el que nace esta palabra, pecado. Y a veces lo confundimos con un acto. No, esto es pecado, has hecho un pecado. Pero la Biblia no habla tan claramente de los pecados como hechos. Es verdad que en la ley judía o en la ley hebrea, en el Antiguo Testamento, sí que habla de que cuando has roto una ley, has pecado. Pero la Biblia es mucho más profunda que esa ley. En 1 Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en C.S. Lewis, ya sabéis que es mi escritor favorito, dice, no importa lo leves que puedan ser sus faltas, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz y hacia el interior de la nada. El asesinato no es mejor que la baraja de cartas para lograr ese fin, si la baraja es suficiente para lograr este fin. Dicho de otro modo, el camino más seguro hacia el infierno no es gradual, es gradual, es la suave ladera blanda bajo el pie, sin giros bruscos, sin señalizaciones. Quiere decir, en ese sentido, da igual lo que nos parezca más grave o menos grave, lo importante es un corazón que está alejado de Dios, que saca a Dios de la ecuación, que saca a Dios de nuestras vidas. Ese es el primer pecado. Tiene una relación muy directa con el corazón, y esto ya lo dice Jesús, pero también en Primera de Reyes dice, 15:3, dice, anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Su corazón no fue perfecto para con su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí está relacionando el pecado con el corazón. Su corazón no fue perfecto y anduvo en todos los pecados. Entonces establece una relación con algo interior nuestro, que es el corazón, con el pecado cometido. Esto es una primera relación que tenemos que tener muy clara. La primera es la rebelión. Ese fue el primer pecado, el sacar a Dios. Entonces vemos que un pecado no es hacer algo mal, es sacar a Dios de tu vida. Y el segundo es esa decisión de sacar a Dios a tu vida se manifiesta en tus actos, en tu camino. Es lo que dice aquí. Y Jesús dice, no es lo que entra en el hombre lo que le contamina, sino lo que sale. Jesús está volviendo a apuntar. Vuestro problema no está en lo que hacéis, que un poco también, ¿vale? Pero sobre todo en lo que tenéis dentro. Así que vamos a ir a la naturaleza del pecado. A mí me gusta mucho el cine actual, no porque pueda haber muchas películas hoy en día. Cuando estaba con Noemí de soltero, conocíamos toda la cartelera. A partir de que nació Eliara, ya no sé, me he quedado ahí. La última peli que vimos fue, no sé, El Retorno del Rey. Avatar. Pero está muy de... La de David. Está muy de moda el cine de zombies, ¿no? A mí me hace gracia porque es un género un poco desagradable para ver mientras cenas, pero es muy bíblico porque en la Biblia salen zombies, luego lo veremos.
Pero lo que le pasa a los zombies es que se les pega normalmente una infección y no pueden terminar de morir. Y siempre hay unos protagonistas, almas caritativas, que les ayudan a dar ese último paso. Pero lo bonito del zombie es que ejemplifica muy bien qué es el pecado. ¿Y esto por qué? Porque el pecado podría asemejarse a un virus o una bacteria que entra en nuestro corazón y todo lo que se desarrolla en nuestro corazón a partir de ese momento está impregnado por esa parte. A los que les gusta un poco más la ciencia, sabéis que el ADN, la radiación puede llegar a alterar el ADN. Por eso, cuando estás muy irradiado, luego no sé si alguno habéis visto una peli pues tipo la serie de Chernobyl, o etcétera, cuando uno irradia su ADN con radioactividad, sobre todo las dos primeras variantes, que son las que no protege tu piel, hay una variante que no es peligrosa, no os preocupéis, si vivís en cerca de una central nuclear, es menos peligroso que comerte un millón de plátanos. Un plátano es más peligroso que vivir cerca de una central nuclear, que tiene potasio 40. Bueno, no vamos a enrollarnos en esto, pero la radioactividad puede alterar tu ADN. El problema que eso pasa es que los órganos empiezan a desarrollar células que tienen ese defecto y muchas veces desembocan en un cáncer. Entonces, el pecado podría asemejarse a esa radioactividad que altera tus órganos y hace que todo lo que crezca ya no esté bien. Y todo lo que hagas a partir de ese momento ya está infectado. Y ya lo siento, formas parte en el reparto de uno de los zombies. No eres un protagonista. Eres seguramente, si Dios hiciese una peli de zombies, nuestro primer papel sería de zombies. Lo que pasa es que luego Dios metería ahí su inyección, que tendría forma de cruz seguro, la jeringuilla, y nos convertiríamos en personas normales y perfectas. Pero ¿me entendéis? El pecado es algo que se pega a ti, entra en tu ADN y a partir de ahí transforma tu corazón. Y por eso todo lo que haces después, pobre zombie, yo le preguntaba, pero a ver, si es que tienen hambre, es que no hay nada que comer, por eso van a por la gente normal. Claro, no saben cocinar, quieren carne caliente y no hay animales, en ninguna salen animales, ¿verdad? ¿Alguien ha pensado en hacer una barbacoa para ellos? Quizá no serían tan agresivos. Pues esto es un poco parecido. Nosotros estamos infectados y nuestros actos pueden llegar, ellos seguramente entre ellos no se ven raros. Y esto es algo curioso que pasa con el pecado también. ¿Por qué? Porque el pecado lleva a asociaciones de pecadores. ¿Por qué? Esto era muy sencillo. Yo cuando era joven recordaba, yo tenía un grupo de amigos y hubo un momento que nos separamos el grupo de amigos en dos. A uno nos gustaba más jugar a baloncesto y a los otros les gustaba más irse de botellón. Y no era compatible, porque tú jugabas al baloncesto por la mañana, el sábado por la mañana. Entonces hubo una separación de amistades un poco dura por este motivo. Pero lo que me fijé es que, ostras, el alcohol es capaz de reunir a grupos semejantes de personas, aunque su ideología sea diferente. Y ahí teníamos a bacalas, teníamos a anarquistas, y todos juntos compartían un calimocho. Entonces era curioso porque eso unía y hacía que se identificaran, y uno de ellos tuvo un coma etílico, y me acuerdo que nos llamaron, tuvimos que llevarle a urgencias entre todos. Fue un drama y dijeron todos, no vamos a beber nunca más. A la semana siguiente ya estaba organizado el siguiente botellón. ¿Qué quiero decir? Que eso unía más, aglutinaba más en grupos. Y si os fijáis, si abrís un poco los ojos, muchas veces tenemos este tipo de asociaciones, ¿vale? Los alcohólicos se juntan, los drogadictos se juntan, los religiosos se juntan también. Todos tienen un poco su grupo afín en el que podemos estar incurriendo en un pecado, algo que nos está haciendo mal, pero como muchas personas lo comparten, no pasa nada. Seguro que habéis conocido esto y seguro que también lo habéis podido llegar a vivir. Pero entonces, ¿qué pasa? Que aparece un señor que se llama Jesús, que le dijo a los fariseos. Le dijo a los discípulos después de hablar con los fariseos. ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeran esta palabra? Porque Jesús había dicho, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿os acordáis? Su corazón está lejos de mí. Entonces, curiosamente, estos fariseos ya estaban zombificados y Jesús se lo dijo. ¿Por qué? Porque cuando alguien te dice tu pecado, te ofendes. Porque tu pecado no es solamente algo que haces, sino que es algo que ha crecido dentro de ti. Y eso es muy difícil de distinguir. ¿Cómo sabes tú? Como decíamos antes, ¿cómo un zombi puede diferenciar de otro zombi que está mal lo que están haciendo? Que no está bien comerse a personas. Pero entre ellos no. ¿Habéis visto que se lo digan? No, ¿verdad? Vale, pues lo mismo pasa con nosotros. ¿Tú has visto a un grupo de estos cuando tuvieron el coma etílico? Oye, está mal que bebamos tanto. Ese momento de claridad. Y luego ya se fue otra vez. Se fue rápidamente. Y aquí entra en juego un sesgo psicológico que estudió un psicólogo que se llama Lee Ross en 1977 y es uno de los sesgos más
utilizados, que es el error fundamental de atribución. Dice lo siguiente: juzgamos y atribuimos las consecuencias negativas que viven los demás, cuando a alguien le pasa algo malo, por su personalidad o su carácter. Y tendemos a pensar que a alguien le ha pasado algo porque es que mírale, porque es que es así, así, ¿vale? Pero, al contrario, cuando nos pasa a nosotros algo malo, lo atribuimos a nuestra situación. Eso se llama el error fundamental de atribución. A los demás, si le pasa algo malo, se lo solemos atribuir, no todos, pero se lo solemos atribuir a su carácter, a su corazón, y cuando nos pasa algo a nosotros, no lo atribuimos a nuestro corazón. Es que son las circunstancias, es que no me han dejado explotar mi potencial o me han llevado a esta situación difícil. Es un motivo psicológico que es un sesgo que además, como cristianos, sabemos que nos impide identificar nuestro pecado, porque atribuimos lo que podemos haber hecho mal a nuestra situación. Es verdad que la psicología dice que cuando esa persona es favorable a ti, sí que lo atribuyes a su carácter. Cuando, por ejemplo, Noemí, ¿no? que está peleándose ahí, estamos hablando para que le den un cambio de puesto, para que pueda trabajar menos y ganar más. Hay que hacer. Eso es nuestra oración, Señor. Si ella lo consigue, yo me alegro y diré, es que su carácter, es que no sé qué, no sé cuánto. No voy a atribuir solo a su situación fácilmente, a su ambiente, a que ha tenido suerte, a que ha tenido una circunstancia favorable. Lo voy a atribuir a su carácter. Y si yo consigo algo, también lo voy a atribuir a mi carácter. Esto es algo que se ha estudiado muchas veces con cómo afecta el dinero a la psique. Y es cuando preguntas a un millonario cómo ganó su fortuna, siempre te dice que es que conseguí invertir en bitcoins cuando estaban bajos y tuve la visión de comprar acciones en Tesla. Te cuenta sus méritos. Pero no te suele contar que él ya heredó, por ejemplo, en Amazon, ¿no? Y Jeff Bezos, ¿no? Es que este hombre creció porque tuvo una idea genial y se fue a otro estado donde paga menos impuestos para fundar Amazon. Sí, ya, pero nadie te dice que sus padres les dejaron $500,000 para empezar la tienda. ¿Vale? Es un detalle que a lo mejor afecta, no sé, a la historia. A mí, si no, hubiese fundado. Pero es un detalle, es una situación que esto está estudiado, de verdad. La gente con dinero no atribuye su dinero a una situación favorable, a haber nacido en un país próspero, a haber tenido unos padres con dinero que te han pagado una buena educación, a una buena oportunidad o que Dios te ha bendecido, sino que es que tu carácter es que eres la leche. Ese error de atribución fundamental es algo que la Biblia habla de ello. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del pecado también, ¿a qué lo atribuimos? Cuando hacemos algo mal, ¿a qué lo atribuimos? ¿Es que las circunstancias son difíciles? ¿Es que mírame cómo estoy? ¿O es que hay algo en tu carácter que está podrido? Y normalmente hay un poco de las dos cosas. Vale. Alexia, porfa, pone el cajetín de tabaco. Pecar mata. Las autoridades sanitarias advierten. Yo siempre creí, no sé si os ha pasado, que Dios nos castigaba con la muerte por haber pecado. ¿Cuántos creen eso? Amén. Vale, error. Recuerdo un cómico alemán que decía, que hablaba del alemán y del español, y cantaba lo que ponía en las cajetillas, y dice, si lo leo en alemán parece una canción de Rammstein. No sé si conocéis Rammstein, es un grupo de heavy muy fuerte, de metal rock, y si leo las cajetillas españolas parece que estoy cantando una canción de salsa. Fumar acorta la vida. Pues el pecado mata. Dice Números 27:3, nuestro padre murió en el desierto. Él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino, escucha, por su propio pecado murió. No tuvo hijos. Y Romanos 6:23, nos suena más, porque la paga del pecado es muerte. Pero yo este versículo siempre lo entendí como que Dios, por haber pecado, te dejaba morir. Ya no éramos seres eternos, sino porque por pecado moríamos. Pero lo que dice la Biblia no es eso. Lo que dice la Biblia es que el propio pecado mata. Imaginaos un zombi que se infecta y es el pecado el que va quitándole horas de vida a su vida. Y finalmente su virus le ha carcomido. Es igual que el cáncer. Tú desarrollas el cáncer, puede ser por una radioactividad, una radiación, y poco a poco tu cuerpo va desarrollando un órgano que está infectado, mal dicho, está defectuoso y acabas muriendo por causa de eso. Entonces, ¿qué pinta Dios aquí? Nada. Fumar mata, pero pecar también mata. Y cuando morimos, no morimos porque Dios nos lo haya mandado morir por haber pecado. El propio pecado es la enfermedad y la responsable de tu muerte. Lo vuelvo a leer.
por su propio pecado murió. Y si leéis los más de 400 versículos que hay en el Antiguo Testamento con el pecado, veis que hay un montón de casos que mueren. El pecado es el que les mata. No mata a Dios porque has pecado. El pecado es el que mata. Esto tiene que quedar muy claro. Porque cuando hablamos con una persona, sí, lo hemos dicho antes, ¿no? El pecado es una palabra que no se usa mucho en el lenguaje cotidiano, tiene cierto aura, pero esa parte dentro de ti que está podrida, esa parte de oscuridad que provoca el pecado es la que mata, la que te mata realmente. No significa que Dios no use el castigo, pero ahora vamos a ver que el castigo de Dios tiene propósito contrario. En Génesis 2:16 le dice, y mandó el Señor al hombre diciendo, lo primero que le dice Dios a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer. Me encanta este versículo, porque a veces hay gente que dice, es que ¿cuál es la voluntad de Dios? No sé cuál es. Me caso con este, hago este trabajo. Pues mira, que Dios te ha dado un huerto del Edén. Hay un montón de árboles de que coger. Está bien que oras, Señor, si quieres esto en concreto, házmelo saber, por favor, confírmamelo. Está bien, en decisiones importantes. Pero en general, yo me comía mucho la cabeza con la voluntad de Dios y hasta que leí este versículo que decía, Dios, mira, de todo el huerto come lo que te dé la gana. De esto no comas. ¿Vale? Y yo ya sé lo que Dios me dijo que no haga, tengo libertad en lo demás. Y en el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y fíjate lo que avisa Dios, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios lo primero que le dice a Adán es, el pecado mata, pecar mata. No sé por qué en mi cabeza, quizá porque no se habla mucho del pecado, o yo no leo mucho, no se habla, no quiero hablar en general. Yo no he hablado mucho de pecado o tenía conceptos equivocados, pensaba que era el Dios el que condenaba. Y no, es el pecado el que te mata, el que ciertamente morirás cuando lo pruebes. Génesis 50 dice, le dice Jacob le dice a que digan a sus hermanos a José, cuando él era el principal de Egipto detrás del faraón. Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. ¿Ves? Perdona la maldad de tus hermanos y el pecado. El pecado y la maldad van íntimamente relacionados. Por eso ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. José lloró. Luego iremos a un poco más profundo al perdón. También es algo que va íntimamente ligado al diablo, lo hemos leído ya antes, en Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El pecado también tiene algo curioso, parece como si tuviese voluntad. En Romanos 7:11 es un pasaje muy conocido, lo vamos a abreviar en varias partes, dice, el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Vuelve a decir Pablo, el pecado me mató. No sé si os pasaba lo mismo que a mí, pero otra vez, repetimos, el pecado le mató a Pablo. En el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Él ya está diciendo que el pecado está en mí, no es solamente lo que hago, es algo que está dentro de mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Eso dice Pablo. Me acuerdo cuando Liara se porta mal, a veces le preguntamos, ¿pero por qué has hecho esto? Y ella dice, es que no lo sé, y se pone casi a llorar, es que no lo sé. Y yo digo a Noemí, ¿me está engañando o me está timando o realmente es que no sabe y hay algo en su interior que le estaba llevando a portarse mal? Y está en ese momento como David, Señor, examina mi corazón. No sé, no quiero interrumpir eso, hay que dirigirlo. Y hay una parte también, dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Quiere decir, ¿todo el mundo sabemos qué es hacer lo bueno? Más o menos. Normalmente tenemos algo especial que nos indica qué es lo bueno en ese momento. Entonces, si el pecado va a por lo que tú sabes que es bueno, significa que el pecado también se adapta a ti. El pecado también se adapta a cada uno de nosotros. Y sabe cómo ir a por cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver por qué. Esto tiene un orden. Aclaraciones. Hasta aquí hemos ido al pecado. Hay otros pecados, le llaman pecados seculares, y está estudiado en sociología, se llaman pecados seculares. Son culpabilidades que se nos echa encima a los individuos de la sociedad, pero que no son pecado según Dios. Y es importante que te entre por un oído y te salga por otro. Ejemplos. Ahora estamos muy en boga con el cambio climático y con la necesidad de consumir menos energía para ser responsables con el planeta, ¿sí o no? Eso no es un pecado. Consumir luz no es un pecado.
¿vale? Ducharte y consumir agua no es un pecado. Hay muchos pecados que parecen y no lo son. Nacer en un país pobre o tener una familia pobre, comparativamente, dicen que el enemigo del gozo es la comparativa. Cuando te comparas es cuando decrece tu gozo. Entonces, nacer en un país comparativamente pobre, cuando tú te comparas y te consideras pobre y pierdes el gozo, la pobreza no es pecado. O como cuando te dicen, no, es que España tiene que pedir perdón por lo que hizo en América Latina o en Hispanoamérica. Y yo digo, pero ¿yo qué tengo que ver con uno que vivió hace 500 años? Pídele cuentas a él. No es mi culpa. ¿Puedes pedir perdón por los pecados de los demás? Sí, pero no es tu culpa. Es importante que todos estos pecados seculares, que a veces nos agobian y te bajan la autoestima. Yo me río mucho con el diario El País, porque es especialista en crear pecados seculares. Siempre te dicen, esto lo has hecho mal. Es que antes la dieta de carbohidratos, los carbohidratos son malos, hay que eliminarlos. Eso está mal. Si lo haces, está mal. Eres un mal individuo. Ahora, por ejemplo, si comes demasiada carne, ¿no? Y está bien ser vegetariano, Daniel era vegetariano, pero la Biblia no dice eres pecador por comer carne. No eres pecador por encender la luz, ni eres pecador por ducharte. No es tu culpa el cambio climático, ni es tu culpa la pobreza en una sociedad. Es importante que los pecados seculares, que hacen un rol sustitutivo del pecado original, del pecado bíblico, no tomen su lugar. Porque cumplir con el medio ambiente no te va a salvar. Ni va a salvar tu alma. Ni va a salvar tu mente. Está bien, hay que cuidar de la creación, y lo dice la Biblia. Pero eso no es pecado, hay que diferenciar bien. ¿Cómo se soluciona? Proverbios 29, hay que buscar la vacuna, hemos dicho. Pero Salomón dice, ¿quién puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? Esto es algo que nadie puede decir. ¿Qué quiere decir esto? Que el pecado no lo puedes curar tú. No tienes las armas ni las herramientas para curar tu pecado. Un cirujano, aunque sea cirujano y tiene cáncer, tampoco puede operarse a sí mismo, ¿verdad? Es un problema que no podemos solucionar por nuestra parte, pero 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. En cambio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en Hebreos 10:11, sabéis que en el Antiguo Testamento, o en general en la humanidad, en el Antiguo Testamento, da igual, en el Imperio Azteca, o en el Inca, o da igual donde vayas, a los cultos de Baal, se ofrecían sacrificios. En los cultos romanos y griegos también, se ofrecían sacrificios de personas inocentes, si es posible niños, si es posible también sacerdotisas, porque estaban entregadas a la causa, y eso contaba como un perdón de pecados. Pero también dice Pablo, todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Hebreos es tremendo, porque está diciendo Hebreos que todos los sacrificios que ha hecho la humanidad no valen para nada. Pero tuvieron un rol, que era explicar que hay un sacrificio que sí que sirve para la limpieza de pecados. Y aquí alguno dice, ¿cómo le afectan a Dios? Y este versículo es, de todos los que vamos a leer hoy, si os podéis quedar con 3, uno es el de al que mucho se le perdona, mucho ama, que es la clave para amar más a Jesús, y este es el segundo, que me gustaría que os acordarais. Isaías 43, 2, 4. Es muy fácil acordarse, porque es 4, 3, 2, 4. No compraste para mí caña aromática, dice el Señor, por dinero, ni me saciaste con la grasa de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Y escucha, me fatigaste con tus maldades. Yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Este versículo es impresionante porque dice, me fatigaste con tus maldades. Porque cuando hay una opción de pasar nuestro cáncer a Dios. Esto los evangelios, bueno, la gente, si tenéis algo de cultura cristiana lo conocéis, ¿no? Jesús murió por nosotros, etc. Entonces, eso lo que hace de un modo o de otro es intercambiar tu órgano que tiene cáncer por uno de Jesús que está sano. Tu vida que está destinada a la muerte porque has pecado, te lo cambio por una vida que ya no está destinada a la muerte, ¿vale? Pero eso no es gratis. Dice Dios, tus pecados me fatigaron, tus maldades. En 2 Samuel 12:13 dice David a Natán,
yo pequé contra el Señor. También el Señor, dice Natán, ha perdonado tu pecado y no morirás. Pero David sabía que esa frase que le dijo Natán de no vas a morir, porque Dios te ha perdonado, no es gratis. Cuesta muchísimo. David dice, en 2 Samuel 24, dice, le pesó en su corazón y dijo David al Señor, he pecado gravemente por haber hecho esto, pero ahora, oh Señor, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque he actuado muy neciamente. Ese peso pasa contra él. Y luego dice, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Por qué hice contra ti? Curioso matiz. Ya el pecado no es algo que solamente afecta a uno mismo, sino que dice contra ti. ¿Por qué? Porque David sabía que Dios tiene la capacidad de quitar el pecado. Entonces, si por ejemplo Joel, que es un trasto, coge el coche del vecino y lo estrella contra otro, ¿contra quién ha ido ese accidente? O sea, ¿contra el patrimonio de quién va ese accidente? Contra mí, porque Joel no lo va a pagar. Y cuando me pidan explicaciones se van a pedir a su padre, que es su responsable legal, en este caso. Entonces, ese error, ese pecado, va contra mí. Entonces, cuando la Biblia habla contra ti he pecado, no es porque a Dios le ofenda más uno o menos, aunque tiene matices, ¿vale? Pero es porque Dios, como es el único que tiene capacidad, a Él le fatigan, a Él le cargan nuestras maldades. Es muy fuerte que a Dios le cargue algo que has hecho tú, ¿no? Y cuando haces eso, Dios decide, cuando te perdona, no te perdona, sino que intercambia tu defecto, tu virus, bacteria del pecado, que está en tu corazón, se lo cambia por él. Y eso es lo que le fatiga. Y dice, él decide que le afecte a él, dice, a mí me cargaste, me fatigaste con tu pecado para que no te afecte a ti. Pero esto no es algo tan fácil como decir, venga, Dios, perdona mis pecados y que mañana vaya bien, amén. No, tú cuando pides perdón estás fatigándole, estás cargando sobre él tu pecado. Dios es poderoso para que eso no tenga mayores consecuencias, pero no significa que no haya tenido un precio. Y esto lo hace, vamos a mencionar brevemente a Jesús, porque sabéis que Jesús es el que Dios usa para perdonar ese pecado. Aunque Jesús naciera en el 0 o en el año -4 antes de Cristo, bueno, vamos a decir en el 0, aunque Él naciera ahí, Él cargó con los pecados anteriormente cometidos. Eso también lo dice la Biblia. Dice, dará a luz a un hijo, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, de sus pecados. En 1 Pedro 3,18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y dice específicamente que si Dios no hubiese venido como ser humano, no hubiese sido posible hacer esto. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mola, porque Dios se encarna para que el pecado se quede en ese cuerpo encarnado, mal dicho, y muera ese cuerpo con el pecado. ¿Lo entendéis? ¿Alguien ha jugado al virus? ¿Al juego de cartas? ¿Que vas pasando tu órgano infectado? Sí, ¿lo conocéis? ¿No? Bueno, luego jugamos, es bastante ministerial ese juego. Tú le puedes pasar el órgano infectado a otro jugador, ¿vale? Ese jugador muere, no gana. Porque ganar, ¿sabéis? Es como que los demás pierden, es como que han muerto, tú has vencido. Pues tú le puedes tirar los virus, incluso matar a su órgano, si tiene mucho virus. Y esto es igual con Jesús. Jesús tuvo que hacerse carne para que ese cuerpo que murió en la cruz cargase con la fatiga de tu pecado. Así que es literal, es bastante literal la Biblia, no es algo simbólico ni algo así. Dice Pablo en Romanos, el pecado entró por un hombre que fue Adán. Ahora, esto mola también, ¿eh? Romanos 5:12. Y por el pecado, la muerte. Ya hemos dicho que la muerte es consecuencia del pecado, no es un castigo que te manda Dios. Pero dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No es que Adán nos pase el pecado, sino que Adán nos pasa la opción de morir por nuestro pecado. Dice, por cuanto todos pecaron. Pero si sigues más adelante, en el 17 dice, aunque por uno reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo.
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es un versículo, es un pasaje espectacular en Romanos 5, pero lo importante aquí es que habla del pecado. Jesús no murió para vencer a la muerte. La muerte es solamente la consecuencia del pecado. Jesús murió para vencer al pecado, no a la muerte. Jesús murió por tus pecados, no para evitar tu muerte. Es un matiz que es importante porque la cruz, el símbolo del cristianismo, lo que simboliza es haber vencido al pecado. Esa capacidad de echar tus órganos infectados a Jesús. Eso es por fe, pero es como la Santa Cena, oye, es más literal de lo que pudiera parecer. Y por eso mola un montón cuando dice en Mateo 27, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron, y aquí llega el momento friki, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Ahí, esos son los zombies. Os lo dije antes, en la Biblia salen zombies. Se levantan los sepulcros y salen los cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Decimos que se aparecieron. Y justo después viene el centurión que dice, verdaderamente está el Hijo de Dios. Claro, estás viendo un montón de muertos levantados. Imagínate, es que eso sí que era una película, y no lo que se hace hoy en día. Pero qué curioso que eso ocurriera cuando Jesús murió. Jesús, cuando vence el pecado, la muerte ya no tiene consecuencia y acto seguido resucitan muertos. Por eso nosotros sabemos que resucitaremos. En espíritu, en cuerpo, ya veremos. Pero resucitaremos, porque cuando Jesús murió, paz, mira lo que pasó. Eso no significa que Dios no use sus herramientas para despertarnos, porque aquí viene ahora el problema. Ahora que hemos visto que el pecado produce muerte y que Jesús puede llevar nuestro pecado, ¿somos conscientes de nuestro pecado? Hemos dicho que los zombies entre ellos no lo son. No saben que están haciendo mal comiéndose seres humanos. Pero ¿cómo sabemos nosotros? Y ahí es cuando Dios sí que usa la disciplina, el castigo. El castigo de Dios no es porque has pecado, sino es para darte cuenta del pecado. Dice Salmo 39:11, con castigos por el pecado corriges al hombre. Salmo 139:23, muy importante, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y Job le dice, ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job, David, Pablo, muchos casos que le están pidiendo a Dios, Dios, muéstrame mi pecado, porque yo no tengo capacidad para verlo. Eso es una pregunta que me gustaría hacer a cada uno esta mañana. ¿Tienes capacidad de ver tu pecado? ¿Le has pedido a Dios que te muestre tu pecado? Hay también en sociología se estudia que cometer un acto inmoral o en contra de la ética produce 2 veces más infelicidad que cometer un acto bueno. La infelicidad también es algo que utiliza Dios para llamarnos la atención. ¿Por qué? Decía C.S. Lewis que Dios nos habla a través de susurros y nos grita a través del dolor. Porque el dolor sí despierta a alguien. El susurro a veces no. Estás embotado en lo tuyo, en tus cosas. Pero el dolor, cuando Dios utiliza esta herramienta, la disciplina para despertarte, oye, te estoy despertando para que te des cuenta que hay algo más profundo en ti que está provocando estos hechos. Pero tú no te vas a dar cuenta. Ya te lo está diciendo David y Job. Tú no te vas a dar cuenta. Pero yo te estoy despertando, agitando un poco para que te des cuenta. Dios grita a través del dolor, decía Lewis. Ponme los pasos. Dice, Santiago 12. Este es el tercer versículo que quería que hoy nos quedásemos, ¿vale? Primero, ¿cómo amar más a Jesús? Segundo, era el de Isaías 43:24. ¿Verdad? Es que tengo 50.000 versículos aquí apuntados. Y el tercero es este.
Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Santiago 1:12, ¿vale? En el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, atención, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué proceso más fuerte? Está diciendo que tus pasiones atraen o dan lugar a la tentación, el enemigo usa la tentación, que dan a luz al pecado, que tiene como consecuencia la muerte. ¿Vale? Me he quitado la muerte porque creo que ya ha quedado claro, pero tus pasiones son las que marcan tus tentaciones y tus tentaciones son las que marcan tus pecados. Ese es el orden. Y cada uno tiene una batalla particular. Pasión, tentación, pecado. Primera fase, pasión. Aquí el versículo clave es: examina, Señor, mi corazón. Lo que hemos dicho antes. Para trabajar esta fase es importantísimo que le digas al Señor: Señor, ¿cuáles son mis pasiones? Pasión viene de la palabra latín que es pasio, que significa sufrir, padecer. Y la RAE lo explica como un sentimiento capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. No, poca cosa, ¿eh? Esas son tus pasiones. Es muy importante que sepas cuáles son tus pasiones. Y no una pasión de, no, es que mi pasión es el Real Madrid. No. Pasión es lo que te ha hecho sufrir. Por eso se dice la pasión de Cristo, el sufrimiento de Cristo. Pero ahora, ¿cuál es tu pasión? ¿Qué cosas te han producido sufrimiento que son las que el enemigo utiliza para tentarte? Vamos a decir las tres frases y ahora os doy un ejemplo práctico. La segunda fase es la tentación. Y ahí la palabra ya no es examíname. La primera, ¿vale? Pasión, examíname, mi corazón. Segundo, tentación, ayúdame. Dice Hebreos 12:4, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Lucas, perdonemos nuestros pecados porque también perdonamos a todos los que nos deben en la oración del Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice Jesús en la oración modelo. Tenemos la capacidad de resistir. Génesis 4:7 le dice Dios a Caín antes de que matara a Abel: si hicieras lo bueno no serás enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando. Llámalo tentación. Con todo, tú lo dominarás. Dios te da capacidad para resistir la tentación. Romanos 6:14, el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no es tu Señor, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo, Dios y Jesús están explicando aquí que tenemos capacidad de resistir la tentación. Igual que José, cuando vino la mujer de Potifar, tuvo la capacidad de no estar con ella, ¿vale? Igual que David tuvo la tentación de no buscar a Betsabé. Todos tenemos la capacidad de resistir nuestras tentaciones. Pero fíjate dónde te tientan, porque quizá ahí estén tus pasiones. Hay un psicólogo también que se llama Baumeister, y dice: la parte más difícil de entender la naturaleza del mal es reconocer primero que tú y yo podríamos, bajo ciertas circunstancias, cometer muchos de los actos que el mundo ha llegado a considerar como malos o como maldad. Cualquiera de nosotros puede hablar de una docena o más quejas y casos de maltrato que hemos sufrido, pero nos refrenamos de atacar con violencia, lo que significa que todo lo que tienes que hacer para desatar el mal en la gente es eliminar razones para contenerse. Si tú eliminas razones para contener, vas a caer en tentación. Tienes que buscar las razones para resistir la tentación. ¿Y qué pasa aún así si caes en la tentación? No pasa nada, no eres el primero precisamente. Ahí viene la parte de perdóname. Lucas 18:10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, está diciendo Jesús, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. ¿Os acordáis cuando hablábamos del pecado y la persona? Dios ama al pecador pero no ama al pecado. Pues mira cómo habla Jesús aquí. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que gano. Ahora el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
Y dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado antes que el otro. Pero cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, una vez que caes en pecado solo puedes hacer una cosa. Y es pedirle a Dios, como hizo David, perdóname, perdóname y perdóname. Y dice Proverbios, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Jesús no puede hacer gran cosa con un justo, porque ha venido a buscar pecadores. Entonces es clave que esta parte, examíname, la tengamos en cuenta. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Dónde te han hecho sufrir? Os voy a dar un ejemplo práctico. Yo, en mi círculo más cercano, es conocido que soy un mal perdedor. Y que además me enfado muy rápido. No me enfado rápido, pero me enfado de manera particular. Yo pienso que no es rápido. Pero el Señor, examíname. ¿Qué es lo que pasa? Yo cuando le digo a Dios, Señor, ¿por qué me enfado tan rápido? ¿O por qué no me alegro cuando gana otro? Ya no, he superado eso parcialmente. Pero ¿por qué no me alegro cuando gana otro? ¿Por qué me sienta mal? Mi hija es igual, por cierto. Señor, ¿qué hay en mí? Entonces me di cuenta que me sentaba muy mal perder, porque me había sentado muy mal no haber sido, entre comillas, un ganador. Yo he desaprovechado muchas oportunidades por no haber sido capaz, no haber trabajado lo suficiente, pero he tenido oportunidades, Dios me ha dado oportunidades para cumplir muchos sueños, laboralmente me refiero. Pero todos los desperdicié. Bueno, todos, casi todos. Uno ha aprovechado, pero creo. Pero los que más soñaba yo soñaba con ser piloto y Dios me regaló una oportunidad de entrar en la escuela de Lufthansa, la mejor escuela del mundo. Y aprobé casi todos los exámenes, pero la verdad es que no me los preparé demasiado bien. Aprobé 23 de 24, ahí solo entran 700 personas de 50.000 al año y en el penúltimo examen me echaron. Y ese día fue el peor día de mi vida. No dormí nada, fue un desastre. Pero yo sabía que también no me había preparado todo lo que podría haberme preparado. Y no es el único caso. También Dios me abrió oportunidades de estudio que un profesor me ofreció ir a Londres a estudiar en geografía, dedicarme a la ciencia. Tampoco lo aproveché y yo decía, oh, Señor, me encantaría ser científico. Pues ahí te di la oportunidad. No hiciste nada. Entonces, como me he acostumbrado o me he hecho muchísimo en cara haber sido un perdedor en ese sentido, no haber aprovechado de haber ganado esa medalla, creo que ahí en parte surge mi mal perder. Entonces aprovecho un ridículo juego de mesa que a nadie le importa, nadie se acuerda cómo ha acabado ese juego después de 5 minutos, para tener que demostrar que yo es que puedo ganar también. Quizás no he ganado en lo más importante, o sí he ganado en lo más importante, perdón. Las mejores cosas de mi vida me las ha dado Dios gratis. Hay que tomar nota de eso. Pero había cosas que yo anhelaba que no aproveché. Entonces, ahí tengo mi pasión, ese es mi sufrimiento. Yo sé que ese es mi sufrimiento. Y el enemigo aprovecha tentaciones para sacar lo peor de mí, para demostrar que no he superado esa parte. Y entonces me enfado cuando no gano un juego o tengo que ser ahí ultra competitivo o me enfado por tonterías. Y yo pienso, no lo sé seguro al 100%, pero esa es una de mis pasiones. Tengo otras. Tengo alguna que no quiero confesar en público, obviamente. Tampoco pido que la hagáis en público aquí. Pero cada uno examine su corazón. Dios, no examine él mismo. Dios, examina tú y dímelo. Dímelo, por favor, ¿cuál es mi pasión? ¿Dónde está mi sufrimiento? ¿Dónde luego el enemigo aprovecha para tentarme? Porque me vienen tentaciones. Entonces, quizás, yo qué sé, has tenido rechazo con las chicas o con los chicos y luego tienes tentaciones de otro sentido. Y te vienen tentaciones con... yo recuerdo algún amigo que tenía que en la adolescencia pues no era el más agraciado del mundo, no le daban ni la hora, luego se metió al gimnasio, se puso fuertote y aprovechaba para recuperar todos los años y los de las demás vidas que no lo han hecho tampoco. ¿Qué pasaba ahí? Él tuvo, estos casos tenían su pasión, su sufrimiento, su dolor. Y luego le venía tentación y no eran capaces de frenar su tentación, porque tampoco sabían que por ahí venía su herida. Es muy importante que aprendamos a hacer esto. Vamos a hacer ahí un ejercicio ahora para terminar. Y todo esto es solamente un proceso, no es para culpabilizarnos. Tenéis que saber que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios nos ve como a su Hijo. Y por eso, aunque Pablo escribe 2 cartas a Corintios, con un montón de capítulos, las cartas más largas de Pablo son a Corintios, diciéndoles un montón de cosas que deben corregir, aún así les llama santos. Les llama santos. Es como decirte, 2 cartas enteras, con de esas, Te escribo 10 páginas de cosas que tienes que mejorar, pero eres santo, no te preocupes.
Pues es que a los ojos de Dios es así. Quizá Dios te dé dos hojas de cosas que tienes que cambiar, de pasiones que no has sanado, de tentaciones que te vienen, pero aún así te está llamando santo. Porque tus órganos infectados los llevó Jesús a la tumba. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Os invito a poneros de pie. Y vamos a pedir esto a Dios. No sé en qué fase o en qué fase te gustaría centrarte, pero piensa en el proceso. Pasión, tentación y pecado. Quizá estés batallando con el pecado, quizá estés batallando con tentaciones, quizá estás batallando con que no sabes cuáles son tus pasiones, cuáles son tus quercaportas. Ahí se habla, me gusta mucho la historia de la caída de Constantinopla, porque Constantinopla era el esplendor de la Edad Media. Era la ciudad más importante del mundo. ¿Y sabéis por qué cayó? Porque una persona se dejó abierta una puerta trasera, se llamaba la Quercaporta, y cuando los sultanes invadieron Constantinopla, después de mucho, bueno, es una historia muy larga, hubo saqueos internos, etcétera, pero realmente la ciudad cayó porque hubo una puerta que dejaron abierta y por ahí entró el enemigo. Se llama la Quercaporta. La caída de Constantinopla. Señor, Dios, gracias porque nos das todas las herramientas que necesitamos. Nos examinas y nos indicas dónde tenemos una puerta abierta, dónde tenemos una pasión, un sufrimiento sin solucionar. Yo te pido que cada uno que estemos aquí, esa sea nuestra oración. Señor, muéstranos dónde tenemos ese, hoy en día se llaman traumas o ese, pero no por incidir demasiado en el trauma, sino por ver, identificar por qué nos llega un tipo de tentación y no otro. ¿Por qué a nosotros el enemigo nos tienta de un modo y no otro? ¿Y dónde nos quiere hacer caer? ¿Dónde nos pone la zancadilla? Y ayúdanos en cada fase a tener claro lo que tú nos dices. Examínanos en nuestra fase de pasión. Ayúdanos a resistir la tentación. Y perdónanos cuando hemos pecado. Examíname. Ayúdame. Y perdóname. Examíname, Dios. Vamos a dejar unos minutos para que cada uno haga esta oración con el Padre.
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Una vez más, cargaste tú mi cruz. Juntos. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré para siempre. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar. Sin igual, digno de alabar. Amén. No vamos a edulcorar este momento. Creo que todos tenemos trabajo para esta semana. Tenemos que pensar, releer los textos, no sé si a lo mejor incluso los ponemos en las redes para que los releáis, cada uno de vosotros, los meditemos. Yo puedo dar testimonio también. En mi vida le pregunté al Señor una vez ya cuál, vale, yo sé que tengo muchos defectos, bla, 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 pero ¿cuál es ese defecto que me hace caer cada 2 por 3 en un círculo en el que el pecado consigue su destino, que es separarte de querer escuchar? ¿Sabes? Esos momentos en los que te enajenas y te están queriendo calmar y tú, como te digan un cálmate, es como estar invocando a Satanás. Que no me digan que te calmara, ¿no? Y el Señor sí que me lo dijo y me dijo, mansedumbre. Y yo, ¿mansedumbre? ¿Qué has dicho? Mansedumbre. Digo, ¿cómo? Uy, que no entiendo yo lo que quiere decir mansedumbre. No sé qué es eso. Y me llevó, cuando prestas atención y dejas que el Señor te diga, no, nadie nos gusta que nos digan, nos señalen, pero ten en cuenta que quien te está hablando es tu Padre amado, ¿sí? Y me señaló mansedumbre, empecé a estudiar y a mirar qué es la mansedumbre, y es la forma en la que reaccionamos, ¿no? La templanza es la forma en la que actuamos en la vida, la mansedumbre es la forma en la que reaccionamos. Y yo, ¿cuántos habéis visto la película de Al revés? Hay unos cuantos personajes manejando el control, ¿no? Alegría, asco, no sé qué. ¿Habéis visto que hay uno que es bajito de color rojo? Ese era el mío. Ese es el que llevaba, venga, vamos a hablar. Ese llevaba el timón de todo, el fuego, enseguida el fuego de la justicia y el sentimiento. Y el Señor me lo mostró porque quería ir moldeando lo que entiendo por justicia, lo que entiendo por hacer el bien, lo que entiendo por... Y a través de eso que parecía insignificante, y bueno, podía funcionar en mi vida con eso, me mostró otras muchas cosas. Así que os animo en esta semana a meditar en la predicación que nos ha traído Beni y a que le preguntes a Dios. No hace falta que le preguntes a los de al lado, a veces no dan en el clavo con nuestros fallos, ¿vale? Los de al lado ven el resultado de nuestros fallos, pero no dan en el clavo. Pero Dios sí da en el clavo y te va a susurrar la palabra exacta que necesitas escuchar. Y cuando escuches, en mi caso, mansedumbre, a ver qué es esto de la mansedumbre. O si falta de gozo, falta de interés por las cosas de la vida o de Dios, o falta apatía o sobreacción, o siempre hay algo en nosotros que debilita nuestra comunicación con
con Dios, que mata esa parte que Dios quiere, que Jesús vino a construir y a restituir y a restaurar de nuestra comunicación con Dios. La necesitas tú y lo necesitamos los que vivimos contigo. Los que viven conmigo lo necesitan, ¿sí? Así que bueno, levantamos nuestras manos, sellamos la oración de Beni de esta mañana. Señor, ayúdanos en esta semana a identificar esa parte que crea esa separación, que crea esa muerte, que crea conversaciones perdidas, que crea oportunidades perdidas, que crea mal ambiente incluso a veces, esa parte de nosotros que está matando tu obra en nuestras vidas, Señor. Lo rendimos, además te decimos, con todas las consecuencias, te decimos que lo rendimos en ti, Señor. Lo rendimos a ti, porque sabemos que tú tienes vida en abundante, preparado para nosotros, más allá del pecado, Señor, más allá, un Edén entero, Señor, y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén, 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 hermano. Vete con gloria, vete con gracias, vete con ganas de ponerte en marcha esta semana. Hay trabajo, hay trabajo. Hemos empezado barriendo y terminamos barriendo también. Dale un abrazo al que tienes al lado. Nosotros vamos a seguir alabando. Digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual. Digno de alabar. Amén. Que sea exaltado hoy y por siempre en nuestras vidas. Aprovecho que todavía tenemos toda la atención para deciros que nos hemos confundido en una fecha. El papá de Cindy, o sea, Sandy Otaño, viene, sí, el 17 y el 18, pero de octubre. Así que, pero no pasa nada, porque entre amigos lo tenemos la semana que viene. Apúntate, por favor, entre amigos, todos. Apúntate ahí al final con Alexia, ¿sí? Deja nombre y número de teléfono para que podamos concretar bien. Será el próximo sábado, en principio a las 7, pero atento por si acaso hay algún cambio, ¿vale? Por favor, apúntate allí y no te olvides de tus tareas de esta semana. Amén. Que el Señor os bendiga, iglesia.